La transmisión de los derechos por causa de muerte es lo que vamos a abordar a partir de la unidad número 12. El Código Civil y Comercial trata de dos tipos de transmisiones, de una transmisión que podríamos decir particular o de una parte del patrimonio de una persona, y que es la transmisión que se realiza a través de ciertos actos jurídicos como una compraventa o una donación. Cuando hablamos de la transmisión de una universalidad, cuando hablamos de la transmisión de todo el patrimonio de una persona, únicamente sucede o acontece luego del fallecimiento de una persona. El Código Civil y Comercial, en el artículo 2277, dice que a la muerte de una persona real o presunta, se inicia lo que se denomina el juicio sucesorio, donde el Código Civil y Comercial habilita dos tipos de sucesiones: la sucesión testamentaria o la intestada, que sería el llamamiento de ley. ¿Qué es lo que el Código Civil y Comercial también dice en este artículo? Es que lo que se transmite son los derechos y las obligaciones del causante. Hoy el Código Civil y Comercial tiene una distinción a lo que era anteriormente con relación a cómo responden los sucesores o quienes son llamados en este proceso de transmisión de los bienes luego de la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente quien se ocupaba o quien quedaba en el lugar de sucesor o quien recibía los derechos y obligaciones del causante tenía que responder muchas veces con su propio patrimonio, con las obligaciones que había contraído en vida el causante. El Código Civil y Comercial hace la distinción hoy en día y donde se permite o donde la amplitud con relación a la aceptación o a la renuncia de esa herencia pone un límite en el sentido de que quien recibe, quien es heredero o legatario, quien recibe, tendrá este límite para decir, o en todo caso para saber con qué va a responder a las obligaciones que contrajo en vida el causante. Es importante acá hacer una distinción con relación a las personas que están llamadas a suceder. El código, en principio, distingue al heredero del legatario. El heredero es aquella persona que va a ocupar la misma posición jurídica que tenía el causante al momento del fallecimiento. Este heredero también puede ser un heredero universal o puede ser un heredero de cuota parte. El primero, el heredero universal, se distingue del heredero de cuota parte porque él puede acrecer, puede recibir mucho más o puede recibir en otra cantidad o dimensión diferente de la que estaba establecido o determinada en el testamento. El heredero de cuota parte únicamente recibe la parte o fracción que fue resuelta o determinada según la porción legítima o el testamento. El legatario es aquella persona que no ocupa la posición jurídica del causante, sino que recibe una parte o una fracción del patrimonio de una persona. También, haciendo referencia a quienes pueden ser sucesores, tenemos que distinguir a la persona humana que existía al momento del fallecimiento, a la persona humana que fue concebida durante la vida y que nació con posterioridad o luego del fallecimiento, y también a las personas que nacen por medio de técnicas de reproducción humana asistida. El Código Civil y Comercial también incluye entre las personas que pueden ser sucesores a la persona jurídica. Y la persona jurídica puede ser la persona jurídica que existía con anterioridad a la muerte, al fallecimiento, y también aquella persona jurídica que se constituye o se forma luego del fallecimiento, cuando en el testamento se determinó, por ejemplo, la creación de una fundación. Nosotros vamos a considerar ciertos institutos que ustedes lo van a encontrar con mayor profundidad en la ficha de cátedra que se encuentra dentro de la plataforma Moodle, algunos institutos como para que ustedes tengan una orientación con este video de qué es lo que nosotros consideramos que tiene que resultar importante en esta parte de la unidad. Esos aspectos son, como ya vimos, en qué momento surge la particularidad que nos determina el artículo 2277 de que para que exista transmisión por causa de muerte tiene que existir el fallecimiento de una persona, que al mismo fallecimiento de esa persona quien vienen a sucederlo o quien vienen a ocupar el lugar de esa persona adquieren los derechos y al mismo tiempo contraen las obligaciones que tenía el causante. Y una característica o una particularidad es que este llamamiento puede ser tanto por un testamento o puede ser también por una situación legal que es la que determina el Código Civil y Comercial.
Nosotros determinamos acá en principio que al fallecimiento de una persona, los bienes, el conjunto de bienes y las obligaciones de esa persona forman lo que se denomina la masa hereditaria. Esa masa hereditaria, hasta el momento previo a poder determinar quién es el propietario, quién es el titular de cada uno de esos derechos y de esas obligaciones, sucede una situación de indivisión. Esa indivisión hereditaria es lo que obliga a lo que se denomina una comunidad entre todos los sucesores. Y lo que nosotros necesitamos o lo que no podemos decir es cuál es la parte material que le corresponde a cada uno de esos sucesores. Para eso necesitamos de otro instituto, el que se denomina la partición. La partición puede ser un instituto tanto extrajudicial como judicial, donde las partes pueden llegar a un acuerdo para decir cuál es la fracción material que le corresponde a cada una de ellas y, en caso de no poder llegar a un acuerdo, necesitar de la disposición judicial de una sentencia donde se determine cuál va a ser la partición. La indivisión muchas veces puede ser establecida por la propia ley y otras veces puede ser determinada por el propio causante cuando en el testamento él determinó cuáles son los bienes que no van a poder dividirse bajo cierto tiempo o determinada condición. Cumplido la condición, cumplido el plazo, a partir de ese momento podrá pedirse la partición. Que es importante resaltar con relación a la partición, que la partición es obligatoria, la partición tiene que suceder, pueden pedirla cualquiera de aquellos herederos con derecho a pedir la partición, y también es integral en el sentido de que cuando se divide o se fraccionan los bienes de esta división, se hace por el todo. Aquí también es importante destacar otro instituto más dentro del derecho sucesorio, el que se denomina colación. La colación viene a atraer a los herederos o viene a poner a los herederos en una situación o en una posición de igualdad. El causante durante su vida puede haber dispuesto por donación de ciertos bienes, que estos bienes fueron entregados a algunos de los herederos forzosos. Luego del fallecimiento, cuando se abre la sucesión, en el proceso sucesorio, los herederos que no recibieron o que no fueron beneficiados durante la vida del causante pueden pedir que aquellos herederos que sí recibieron traigan a la masa comunitaria esos bienes que ya recibieron anticipadamente como para ponerse en una posición de equilibrio. En consecuencia, la colación lo que hace es equilibrar a las partes con relación a lo que ya recibieron con anterioridad. Y cuando digo las partes, estoy haciendo referencia a lo que el Código Civil y Comercial determina quiénes únicamente se encuentran en esta situación para poder utilizar del instituto de la colación, que son los descendientes, que son los ascendientes y el cónyuge o la cónyuge superstite. Luego de que sucede esta situación donde ya nosotros sabemos qué es lo que se partió, qué es lo que se puede partir o no, a partir de ese momento, también en el medio, en el interín, sucede la posibilidad de que alguno de los sucesores, alguno de los herederos y algún legatario renuncien a esto. Porque muy posible en el imaginario social existe la idea de que el juicio sucesorio o que la herencia es una ventaja o es un crecimiento o es la posibilidad de crecer patrimonial o económicamente, pero sin embargo muchas veces el proceso sucesorio a la conclusión o durante la propia tramitación puede ocasionar, llamémosles pérdidas o deudas, en el sentido de que los acreedores que tenía el causante durante su vida, no se extinguen muchas veces esas obligaciones al momento de su muerte, sino que las deudas continúan luego de su muerte y esas deudas están dentro de ese acervo hereditario. Y en consecuencia, el heredero, el legatario y aquel que vaya a percibir o vaya a recibir la titularidad de esos derechos también va a contraer y va a adquirir esas obligaciones. ¿Sí? Como para ir concluyendo y para que también quede claro antes de terminar, el Código Civil y Comercial determina dos tipos de procesos sucesorios, uno que ya mencioné, el intestado, y otro el testamentario. En el intestado, el proceso lo que determina o la importancia ahí es lo que se denomina la porción legítima. Los herederos que son forzosos son aquellos que están llamados a suceder al causante y
tienen el derecho en principio de concurrir al proceso sucesorio y de poder excluir a otros. ¿Recuerdan cuando nosotros en parentesco hablábamos de línea y hablábamos de grado? El código determina que la prioridad se encuentra en los descendientes en línea recta y a falta o ausencia de esto le corresponderá a los ascendientes. Y en ausencia de estos dos recién podrán venir los colaterales a solicitar o a pedir o a pretender ejercer su derecho a la herencia. Es importante tener en cuenta acá que siempre que exista un cónyuge, supérsite, el cónyuge que sobrevivió a uno, al otro, es él quien va a acompañar al otro, ¿sí? O a los otros herederos forzosos. Entonces ustedes tienen que pensar en los hijos e hijas como primero, que vendrá con el cónyuge supérsite. A falta de descendientes, podremos considerar a los ascendientes, que también concurrirán de manera conjunta con el ascendiente. En falta o en ausencia de estos o en carencia de estos, recién podrán concurrir los colaterales. Hay una situación ahí donde hablamos de una herencia vacante cuando no existen, a la muerte de una persona, no existen descendientes, no existen ascendientes y tampoco existe un cónyuge ni colaterales. Es el Estado quien se va a beneficiar o quien va a ocupar el lugar de estas personas. El Estado Nacional, el Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es lo que determina el Código Civil y Comercial. Quedándome en lo que sería el testamentario ahora, el Código Civil y Comercial establece que el testamento puede ser realizado de dos maneras, el testamento o dos formas serían, el testamento hológrafo, que es aquel realizado de puño y letra por el testador, donde necesitamos nosotros, en la redacción que realiza el mismo, al final una fecha que determine cuál va a ser la fecha de este testamento y la firma posterior suscripta de puño y letra del testador. Y la otra posibilidad de testamento es el testamento que se realiza por medio de un acto público, que el testamento, al ser un acto jurídico, necesita de todas las formalidades. Acá en un acto público, que es la presencia de un escribano, quien va a dar fe y quien va a dar certeza del acto que está realizándose ante él, junto a la presencia de dos testigos que vendrán también a declarar con medio de su expresión de voluntad, con la firma del testamento, de que ellos estuvieron presentes y de que el contenido y de que al mismo tiempo la firma de quien se encuentra al pie de ese testamento le corresponden al testador luego causante. Para concluir, ustedes tienen que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial, cuando habla de testamento, remite en esta parte a lo que sería actos jurídicos. El testamento es un acto jurídico unilateral de disposición de última voluntad. En consecuencia, es un acto que tiene que ser voluntario y tiene que ser lícito, y que va a producir efectos una vez que la persona fallezca. En consecuencia, ustedes tienen que relacionar aquí acto jurídico con lo que veíamos en la unidad número 4, cuando hablábamos del acto jurídico como el acto voluntario lícito y que este acto no tiene que encontrarse viciado, porque los vicios podrían producir la nulidad absoluta o la nulidad relativa. Y al mismo tiempo, cuando hablemos de nulidad relativa, podríamos hablar de una nulidad total o parcial. ¿Por qué digo esto? Porque el testamento puede tener cláusulas que perjudiquen o que afecten a alguna de las partes, y que en consecuencia únicamente sea esa cláusula la que se declare nula, ¿sí? Siendo las otras cláusulas o la otra parte del testamento totalmente y completamente válida. Hay dos situaciones, como que podríamos hacer referencia también al testamento acá, que podríamos hablar de una nulidad absoluta o de una nulidad relativa, y que la nulidad absoluta, al igual que en los actos jurídicos, tiene en cuenta cuando el testamento o cuando el acto jurídico se encuentre violando el orden público, la moral o las buenas costumbres. Y con relación a la nulidad relativa, lo que se tiene en cuenta es el interés particular de una persona. ¿Sí? Ese interés y esa persona es la que tendrá que solicitar la declaración de nulidad de ese testamento. Nosotros vamos a realizar un trabajo práctico donde ustedes, después de la lectura de la ficha de cátedra, podrán llegar a la conclusión para vincular en qué situaciones se encuentra cada uno de los herederos y qué es lo que decide o qué es lo que puede hacer o no puede hacer dentro del proceso sucesorio.